Fernández y como ya sabéis trabajo como Sales Engineer en WatchGuard. El objetivo en este caso de este seminario es tratarnos todo lo relacionado con la parte de multi-one. Como algunos ya sabéis, quincenalmente estamos tratando de realizar una serie de seminarios técnicos y este en particular pues va encaminado a tratar, ¿no?, y aclarar pues todas las dudas que quizás algunos de vosotros podáis tener con todo lo que tiene que ver con la parte de multi-one. Como en las anteriores ocasiones, lo vamos a estructurar en 3 partes. La primera, hablar un poco de la parte más teórica desde el punto de vista, no desde un PowerPoint. Luego ya en una segunda accederemos a la configuración y ya por último, pues siempre cualquier duda, cualquier sugerencia o problema que tengáis, pues lo podemos aclarar, ¿no?, en la parte de las preguntas. Sin más, ¿no?, para no alargarlo mucho, de comienzo empezamos. Lo primero, ¿no?, es comentaros que dentro de la agenda, dentro de lo que vamos a estar viendo, vamos a describir un poco todo lo que tiene que ver con multi-one y aprovechando la parte de multi-one, también he incluido todo lo que tiene que ver con el routing basado dentro de las políticas. Yo creo que es interesante porque tiene mucha relación con toda la parte de multi-one, como vais a ver en cuanto entremos un poquito dentro de ello con más detalle. Yo creo que muchos de vosotros estaréis habituados a ver un esquema de red, ¿no?, bastante sencillo. La típica configuración en el que no tenemos, ¿no?, un caso de multi-one es aquella en el que estamos dedicándonos los interfaces para cada uno de nuestros segmentos. Siendo, por ejemplo, ¿no?, el ejemplo más básico, aquel en el que nosotros tenemos definido que uno de los interfaces es nuestra línea externa y luego, ¿no?, pues el otro interfaz es donde tenemos conectada toda nuestra red de confianza, ¿no?, toda nuestra red interna. Podría haber algún escenario un poquito más complejo en el que en un momento dado nosotros vamos a decidir, pues por ejemplo, tener una DMZ donde tenemos una serie de servidores y eso lo tenemos, digamos, que aislado, ¿no?, mediante uno de estos interfaces. Pero digamos que cuando estos equipos no cuentan con diferentes interfaces, tenemos también la posibilidad de que alguno de esos interfaces estén trabajando también, ¿no?, con una configuración similar. En este caso, lo que haríamos, ¿no?, es que si nosotros contamos con diferentes líneas externas de diferentes proveedores, lo que vamos a tener es esa opción, ¿no? Es decir, yo quiero dentro de mi equipo utilizar interfaces físicos y varios de ellos los voy a destinar para que estén conectados a una línea externa. Veremos que el equipo, en el momento en el que nosotros definamos más de 2 líneas como externas, automáticamente todo lo que es, ¿no?, la configuración del multi-one va a quedar activada. ¿Qué es lo que nos va a pedir el equipo o qué es lo que vamos a requerir para poder ponerlo en marcha? Pues lo primero es que el equipo esté licenciado con la licencia Pro o XTM Pro, es decir, yo diría que prácticamente no todos los equipos nuevos ya lo incluimos y dentro de los equipos más pequeños el T10 sería el único modelo que no permite hacerlo, ¿de acuerdo? Pero todos los que digamos que son el 25, el 26, el 33 y demás sí que incluyen dentro de esa licencia. Luego, por otro lado, también sabéis que nuestros equipos permiten trabajar con diferentes métodos. Podemos trabajar, ¿no?, pues en modo transparente, ¿no?, el bridge mode, podemos también con el dropping mode y también tenemos, ¿no?, pues el tema del routing mode, que es lo habitual para poder tener todas las funcionalidades. Para poder trabajar con multi-one debemos tener que estar trabajando con el método de routing, si no, no va a funcionar. Y por último también, bueno, es un detalle, ¿no?, simplemente que el direccionamiento, ¿no?, de la zona en la que nosotros trabajamos no puede coincidir con los diferentes interfaces externos, ¿no?, porque si no el equipo no sabría por dónde enviarlo. ¿Qué ventajas podríamos ver, ¿no?, así yo creo de forma resumida, de lo que podría traernos dentro de una empresa el uso de multi-one, del uso de tener diferentes interfaces externos? Pues el primero de ellos yo creo que es claro, ¿no?, es la redundancia. Si nosotros tenemos diferentes líneas y en un momento de ellas, una de ellas falla, pues el servicio, ¿no?, podemos hacer que por la línea de backup o una otra línea que tengamos pase a tener todo ello. Luego también, por ejemplo, tenemos otro tipo de escenarios en el que quizás porque el equipo está en una zona dentro de, por ejemplo, España o Portugal, que es más rural, que es más apartada, no siempre llegan líneas, ¿no?, de alta velocidad con caudales grandes. Para estos casos, para estos escenarios, lo que también podríamos hacer es tener contratadas varias líneas y así agregar todo ese tráfico, ganar tráfico basado en ese sentido, ¿no?, porque tenemos diferentes ADSLs.
Y luego, por supuesto, también, ¿no?, el hecho de tener diferentes líneas nos permite en un momento dado definir qué servicios queremos que salgan por cada una de esas líneas. Con lo cual, pues en un momento dado, aquellos servicios que para nosotros son más críticos, podemos priorizarlos para que salgan por una línea de mejor calidad. O que servicios que podemos tener dentro de nuestra empresa que no son tan críticos, o una red de invitados, pues no nos consuman, ¿no?, ancho de banda y terminen afectando a la productividad de la compañía. Esas para mí, ¿no?, si tuviera que decir 3 ventajas claras, para mí serían esas 3. Si entramos ya un poquito más de lleno y vamos a verlo, ¿no?, dentro de lo que es la configuración, cuando nos conectemos a un equipo, para mí una parte interesante, una parte que a veces genera duda, y por eso prefiero dejaroslo ahí por escrito, es los diferentes métodos que vamos a tener a la hora de poder decidir cómo queremos, ¿no? Digamos que cuando nosotros activamos el MultiOne podemos definir qué métrica queremos que utilice el equipo para enviar el tráfico, y tenemos 4 métodos distintos para hacerlo. Tenemos Round Robin, tenemos Failover, tenemos Interface Overflow y tenemos también Routine Table, que son esos 4 que estáis viendo. El Round Robin, yo creo que todo el mundo más o menos lo entiende. Lo que hacemos es que cada petición que estamos teniendo en un momento dado se está enviando por una de las líneas y lo hace de forma consecutiva. Es decir, el primero que lo pide va por la línea A, el segundo va por la B, el tercero va por la C, el cuarto, pues si tendríamos 3 líneas, pasaría a ir por la A. Y así, pues consecutivamente, ¿no? Digamos que lo hace por Round Robin. En el caso que lo hiciéramos por failover, pues yo creo que todos entendemos también en qué consiste, ¿no? Digamos que en este caso lo que tenemos sería como una línea de backup. Podemos tener 2 líneas, quizás en un momento dado tenemos una línea de calidad y otra pues más barata, y lo que definimos es que en caso de que falle la buena, pues todo el servicio pasa a ir por esa segunda línea, ¿no? Pero en ningún momento las dos están trabajando simultáneamente, solo estaría trabajando una de ellas. La tercera opción sería Interface Overflow. ¿En qué consiste específicamente esta? Lo que estamos definiendo es que si nosotros conocemos a priori cuál es el ancho de banda que tenemos contratado con un proveedor, nosotros lo que podemos decir es que vamos a enviar todo el tráfico por el interfaz A, y cuando supere un consumo de ancho de banda X, el que nosotros estamos sacando por esa interfaz, va a empezar a utilizar la segunda línea. Y si esa segunda línea también, digamos, que llega como a su límite que nosotros tenemos definido, pasaríamos a utilizar pues una tercera si lo tuviéramos así configurado. Esta parte yo siempre la considero arriesgada, y debéis tener en cuenta que en muchas de las ocasiones en determinadas ADSLs o en determinados pues servicios de fibra, el tráfico muchas veces no está garantizado, y aunque nosotros tengamos igual contratado una línea ADSL de 6 megas, quizás ese día, en el momento en el que llegamos a 5, ya no nos da más. Entonces es arriesgado definir un umbral de 6 y que en ese punto, no, digamos que igual nunca llega a hacer el failover, ¿no?, digamos hacer el overflow para utilizar el segundo interface. Con lo cual yo esto lo usaría con cuidado. Son aquellas líneas que tengamos el tráfico muy garantizado, nos podríamos sentir cómodos y seguros a la hora de utilizarlo. Y ya por último, que es el que normalmente genera más dudas, y por eso pues, os he puesto un poquito más de detalle, digamos que cuando nosotros definimos el routing table, cuando lo trabajamos con esto, lo que estamos trabajando es con el sistema, ¿no?, que estáis viendo con el FNF. Es un algoritmo de enrutado de paquetes que tiene en cuenta el destino y el origen. Y esto lo tiene en cuenta cuando los dos caminos que nosotros estamos definiendo a nivel de rutas tienen el mismo peso. Cuando nosotros en un momento dado tenemos, por ejemplo, 2 líneas definidas, cuando nosotros tenemos 2 líneas definidas, debéis pensar que dentro de lo que es la tabla de rutas que tiene el equipo por dentro, en todas ellas se está definiendo que se envíe dicho tráfico que se envíe dicho tráfico, ¿no?, con peso, con el mismo peso en ambos casos, con lo cual digamos que podríamos hacer desde ese caso, ¿no?, como hacer un round robin. Si nosotros tenemos activado la parte de routing table, aplicando el algoritmo de FNP va a tener en cuenta el origen de quien ha hecho la petición y el destino, y en función de eso va a establecer, ¿no?, diferentes métricas a la hora de hacer lo que es todo ese balanceo.
Ya por último, la última parte, ¿no?, de la parte teórica, ya os adelantaba que dentro de todo lo que tiene que ver con el multi-one está también muy asociado lo que llamamos el policy-based routing. ¿Qué es al final el policy-based routing? El policy-based routing, digamos que lo que nos permite es que a nivel de lo que es la creación de una política, definir en un momento dado por dónde queremos que se envíe el tráfico de esa política en concreto. Entonces, cuando nosotros estamos activando esta funcionalidad dentro de una política que nosotros tenemos creada, va a sobreescribir lo que nosotros tenemos definido dentro de pues, la métrica de multi-one. Es decir, que si nosotros en un momento dado tenemos establecido que todo el tráfico se esté balanceando entre diferentes líneas, nosotros dentro de una política específica podemos definir que todo el tráfico se enrute a través de una única de esas líneas y va a sobreescribir esa configuración. Nunca va a balancear por el resto de las líneas. Lo que sí que vamos a poder hacer en un momento dado y de forma opcional, aunque para mí es totalmente recomendable hacerlo, es definir cuáles serían las otras líneas a través de las cuales vamos a querer hacer un failover en un momento dado. ¿Por qué? Porque si nos falla la principal, pues bueno, que ese tráfico no deje de enviarse, ¿no? Digamos de esa manera. Porque aquí sí que es importante. Si nosotros tenemos definido una política de multi-one, por ejemplo, de round robin, pero luego nosotros tenemos definido, por otro lado, que en una política queremos que todo el tráfico se envíe por una única línea, si no tenemos definido cuáles son las líneas de backup de forma opcional que queremos hacer en esa política, el tráfico, si falla esa línea, dejará de enviarse, aunque tengamos otras activas. Por tanto, esa parte es importante. ¿Cuándo para mí tiene sentido? Y ya estáis viendo, ¿no?, algunos de los ejemplos al final, ¿no?, que os pongo. ¿Cuándo para mí tiene sentido utilizar en algunos casos pues la parte del policy-based routing? Pues, por ejemplo, os decía al principio, si nosotros tenemos una red de invitados, pues esa red de invitados en un momento dado queremos que no nos afecte el tráfico. ¿Qué hacemos para estos casos? Pues definimos una política de base routing en el que decimos que todo el tráfico de navegación de sus usuarios invitados vayan por una línea pues, de baja calidad que nosotros tenemos. ¿Qué podemos hacer también? Pues igual podemos definir pues que todos los servicios que tienen que ver con el RP y demás, que van pues contra el centro de datos que podemos tener remoto, lo queremos enviar a una línea de alta calidad que nosotros tenemos, ¿de acuerdo? Estos serían un poco pues algunos ejemplos que podéis tener en cuenta, ¿no?, a la hora de hacerlo. Y sin más, lo dicho, pasamos a la configuración. Mira, si queréis, ¿no?, yo ahora lo que me voy a conectar es a una máquina virtual sobre la que vamos a hacer estas pruebas y en la misma vamos a ver diferentes ejemplos. La primera de todas, lo que vais a ver dentro de esta política es que yo ahora mismo, si intento configurar todo lo que tiene que ver con la parte de multi-one, está desactivado. ¿Por qué está desactivado? Está desactivado porque ahora mismo solo tengo una interfaz externa, ¿de acuerdo? Entonces, mientras no tenga más de dos, toda esta parte no se va a activar de forma automática. ¿Qué voy a hacer yo? Pues voy a crear ahora pues, una interfaz nuevo, que va a ser el tercero, vamos a definirle como interfaz externo y pensar que esto podríamos llamarle, ¿no?, pues que es la salida que yo voy a tener pues por ONO, por ejemplo. ¿De acuerdo? En el mismo instante en el que yo he configurado esta interfaz externo, como ya tengo otro previo, que es el 0, tengo ahora mismo dos interfaces externos, vais a ver que en el momento en el que yo me vaya a la parte de multi-one, voy a ver en este momento que ya sí que puedo trabajar con todas las funcionalidades. ¿De acuerdo? Aquí en esta parte donde lo primero que vamos a ver es cuál es la métrica que vamos a utilizar a la hora de hacer ese balanceo de tráfico. Y aquí es lo que os decía, ¿no? Vamos a tener round robin, tenemos failover, tenemos el interface overflow y tenemos el routing table. ¿De acuerdo? Ya hemos hablado de todos ellos y únicamente enfatizar que en el caso que, por ejemplo, nosotros estemos trabajando con round robin, tenemos la posibilidad también de establecer pesos. Podemos definir sobre qué interfaces queremos que se haga y también pesos. ¿Por qué? Porque pensad que en un momento dado nosotros podemos tener varias líneas contratadas, pero con diferentes caudales. Entonces, si tenemos una línea de 100 megas y otra línea de 10 megas, lo que vamos a querer es que
10 veces, ¿no?, de tráfico se vaya más por la línea de 100 megas que por la que tengo de 10, ¿no? Porque para eso es más grande y si no, no tendría ocupadas, ¿no?, ambas líneas de forma proporcional. Por otro lado, también estáis viendo que dentro de la parte inferior vamos a tener todo lo relacionado con la monitorización y también con la parte avanzada. En la parte de monitorización, pues es imprescindible tenerlo configurado. Es muy importante que en un momento dado nosotros tengamos puesto pues cuáles son las comprobaciones que queremos hacer para estar seguros que ese enlace está funcionando, porque si no, si resulta que el enlace está fallando y nosotros seguimos intentando enviar paquetes a través de la misma, pues al final el servicio no está funcionando correctamente. Entonces es importante detectar una caída de forma rápida. Y aquí tenemos dos maneras, ¿no? Lo podemos hacer vía PIN o lo podemos hacer vía TCP. Si lo hacemos vía cualquiera de ellas, para mí, ¿no?, lo importante es que, por ejemplo, ¿no?, que alguna vez lo he visto, si hacemos un PIN a una DNS, por ejemplo, de Telefónica, tenéis que tener cuidado que el día de mañana, pues que Telefónica no decida cambiar ese servidor DNS, porque en ese mismo instante toda la línea que vosotros podéis tener van a dejar de fallar. Aquí a veces puede ser recomendable, por ejemplo, hacer una que sea TCP y hacerlo, por ejemplo, a la web quizá de Google, ¿no? Podríamos poner lo que queremos hacer por dominio y decir, quiero que lo que vamos a hacer no es una conexión abriendo la web de Google. Entonces, bueno, raro sería en ese caso, ¿no?, pues que Google vaya a cambiar el nombre de su página y que, por ejemplo, dejara de funcionar. También aquí es interesante que la monitorización que podemos estar haciendo en los diferentes interfaces sea de destino. En la parte inferior, lo que vamos a definir es cada cuánto vamos a hacer esas comprobaciones. En caso de que detectemos un fallo, cuántos fallos consecutivos va a tener que suceder para que demos la línea como caída, y en caso de que vuelva a responder, cuántas veces seguidas va a tener que responder de forma correcta para que de nuevo volvamos a dar la línea como correcta. Así evitamos pues un poco los falsos positivos y que esté haciendo flaps, ¿no?, las líneas todo el rato en un momento dado. Y en la parte de avanzadas vais a ver una primera sección que habla de lo que llamamos Sticky Connections. ¿A qué nos referimos con ello? Lo que nos estamos refiriendo con ello es que cuando un usuario establece una conexión a una máquina, o establece, ¿no?, una conexión hacia el exterior, nosotros nos vamos a quedar, ¿no?, el equipo se va a quedar con la IP de origen que ha hecho esa petición y digamos que va a mantener la línea por lo que lo va a sacar durante los minutos que nosotros estamos definiendo. Si luego ese usuario abre una nueva conexión o una nueva sesión pasado ese tiempo, volverá entonces a aplicarse, ¿no?, el equipo decidirá, dependiendo de la métrica, por dónde envía esa nueva sesión. Pero digamos que en tanto no sea así, siempre se va a mantener. Entonces ahí vamos a definir cuál es el tiempo que tenemos para las conexiones TCP, UDP y para todas las demás. En la siguiente parte, el tema de lo que es el failback, debéis pensar que en el momento en el que un servicio, una línea vuelve a recuperarse, de alguna manera tenemos que decidir todas esas conexiones que tenemos activas, que igual las estamos lanzando por la línea de backup, ¿qué queremos hacer con ellas? Entonces, aquí hay dos alternativas. La primera es, nada más activarse la línea, cortamos todas las sesiones que hay activas y todas las nuevas ya pasan a ir todas por la nueva línea. O segundo, decir, lo quiero hacer de forma gradual. De forma gradual lo que significa es las nuevas conexiones ya se envían por la línea recuperada, pero todas las otras conexiones que tengo por la línea de backup no las voy a cerrar. Lo que yo voy a esperar es que por sí mismas terminen cerrándose por lo que hemos visto, ¿no?, por el tema de la sticky connection. Entonces, dependiendo del entorno, pues puede tener más sentido o menos sentido. Lo normal suele utilizar tener configurado la parte gradual para que así el impacto sea más reducido. Y ya por último, la parte de la monitorización. Aquí, pues, si nosotros tenemos configurado correctamente toda la parte de Dimension para lo que es todo el envío de alertas, pues podríamos programar, ¿no?, un envío de notificaciones vía email para que nos llegue, que en caso de que ha habido una de las caídas, nos llegue como administradores un correo y nos avise de que ha sucedido esa situación. ¿De acuerdo?
Esto sería en todo lo que tiene que ver con la parte de multi-one, pero como os decía, tenemos también todo lo de la parte, ¿no?, del routing basado en política. Entonces, toda esa parte lo vais a ver que en el momento en el que tenemos dos líneas externas y que se nos ha activado la parte de multi-one, si yo accedo a la política, a cualquiera de las políticas que yo tengo, automáticamente se me va a activar la funcionalidad de balanceo. ¿De acuerdo? Entonces, déjame un segundo, no, porque ya tengo ahora configurado. Que le he dado, me parece que a cancelar y no se ha quedado grabado, ¿no? Por eso no ha salido. Quería cancelar por error, perdonad. Y en este momento, ¿no?, ya estáis viendo la diferencia de cómo dentro de lo que serían las propiedades de la política me ha aparecido una nueva sección en la que yo puedo definir cómo quiero, ¿no?, si quiero sobreescribir la métrica del multi-one para decidir yo por dónde lo quiero hacer. La primera de ellas es, yo voy a decidir cuál es la línea externa que para mí es la primaria por la que yo quiero sacarlo, y lo segundo que haría es definir que si esa línea me falla, ¿por dónde quiero hacerlo? La monitorización de si está funcionando o no está funcionando esas líneas es la que nosotros vamos a tener en la parte de multi-one. Es decir, que si en un momento dado, dentro de la sección de multi-one, nosotros tenemos definido un ping a un DNS y ese DNS se cae y por tanto da la línea como caída, aunque en realidad la línea sigue funcionando, en la política que nosotros tengamos creado, que estemos enviando ese tráfico, tampoco se va a enviar, porque para todos los efectos para la máquina va a tener la línea como caída, tanto para multi-one como para la parte de policy routing. Y dentro de lo que sería la parte de failover, en la parte del policy based routing, vais a poder señalar cuáles son las líneas externas sobre las que queremos hacer. Y si tuviéramos varias, nosotros vamos a poder mover hacia arriba o hacia abajo las diferentes líneas que tenemos para establecer cuál es la prioridad sobre la que nosotros queremos ir haciendo los diferentes backups, ¿no?, en un momento dado de que todo falle. Y lo dicho, yo espero que os haya aclarado un poco las dudas que alguna vez de alguno de vosotros me habéis transmitido y que veáis todo el potencial. Yo creo que es muy sencillo de utilizar y como podéis ver, ¿no?, pues la capacidad de decir, de ganar en redundancia, de ganar en ancho de banda o de poder priorizar determinados servicios críticos, vale mucho la pena de dedicarle un poquito de tiempo y dejarlo configurado correctamente. Espero que os haya resultado interesante. Muchas gracias.